Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al octavo programa de la segunda temporada de 7.000 millones. Buscamos poner en contexto la información internacional. Maxi, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Jorge? Bien, tranquilo, comenzando. Sí, hoy vamos a hablar de dos temas. En el primer bloque vamos a estar hablando de los resultados de las elecciones en Chile. Vamos a tratar de analizar qué está pasando en el país trasandino y quién puede llegar a ser el próximo presidente. Está entre Piñera y Güler, así que vamos a ver quién sale por ahí. Sí, otro de los temas que vamos a analizar hoy son las reformas laborales que se están planteando a nivel regional. Una ya aprobada en Brasil, otra en ciernes en Argentina, pero el tema del mundo del trabajo está en cuestión por aquí, por América. Ese va a ser el segundo tema central. Álvaro, ¿cómo andás? Muy bien. Contento, dos buenos temas para tratar y para seguir agregando a la agenda internacional en nuestra mirada desde aquí, ¿no? Pueden participar ustedes en 7.000 millones a través del 092-1040-74, lo que tiene que ver con el primer bloque. Bueno, le vamos a preguntar para ustedes quién va a ser el próximo presidente de Chile. Lo pueden hacer a través del 092-1040-74, mandarnos sus opiniones, o a través de Twitter en @7mmillones. Muy bien, y para comenzar podemos repasar un poquito lo que aconteció hace 2 domingos en Chile, donde en primer lugar, ya lo mencionábamos el lunes pasado, ¿no? La sorpresa de que una vez más las empresas que trabajan con opinión pública y especialmente haciendo proyecciones sobre elecciones vuelven a tener errores realmente importantes en un país donde algunos van por el lado de la explicación de que las elecciones no son obligatorias, entonces es muy difícil de saber quién está dispuesto a votar o no y finalmente acceder a esa información. Por así, algunas de las explicaciones sobre las grandes diferencias entre lo que se proyectaba y lo que finalmente aconteció. Sí, vamos a ver lo que fueron los resultados de las elecciones en Chile. El expresidente Sebastián Piñera lideró en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Chile del pasado domingo 19 para suceder a la socialista Michelle Bachelet. Piñera alcanzó 36,64% de los votos, insuficientes para evitar una segunda vuelta con el candidato oficialista Alejandro Güler, quien lo escoltó en las votaciones, alcanzando 22,70% del electorado. Con el 100% de las mesas escrutadas, la gran sorpresa fue el resultado obtenido por la candidata Beatriz Sánchez, del izquierdista Frente Amplio, que con 20,27% quedó en la tercera posición a solo 2 puntos de Güler, el aspirante de Nueva Mayoría. Además del resultado inferior a lo esperado de Piñera, el candidato de Chile Vamos, de la derecha, José Antonio Kast, quien reivindica el legado de la dictadura militar de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990, obtuvo 7,93% de los votos. La votación lograda por Sánchez le da un poder negociador muy fuerte para la segunda vuelta. Como se viene dando últimamente, las encuestas se volvieron a equivocar, ya que le daban a Piñera unas proyecciones muy superiores y a Sánchez muy por debajo de los resultados obtenidos. Otro dato importante de las elecciones en Chile fue que 46,70% de los electores habilitados se presentó en las urnas en una elección que no fue obligatoria. La segunda vuelta entre Sebastián Piñera y Alejandro Güler tendrá lugar el domingo 17 de diciembre. Y esos eran los resultados de las elecciones en Chile el 19 de noviembre y quedó, como veían, un balotaje entre Sebastián Piñera, quien ya fue presidente de Chile, y Alejandro Güler, que quedó segundo. Beatriz Sánchez fue la gran sorpresa, muy cerca de Güler, pero el balotaje se definirá entre Güler y Piñera. Y para hablar de esto está, como siempre, Álvaro Padrón, y tenemos hoy al politólogo Mauro Casa. Mauro, ¿cómo estás? Un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Bueno, antes que nada, ¿cómo ven ustedes este balotaje? ¿Por qué lado se puede inclinar? ¿Qué alianzas puede haber? A ver, a mí me parece que lo primero es entender que esta elección en Chile no es una más. Yo soy un convencido que hace 50 años Chile es una especie de laboratorio, en muchos sentidos. Hay la referencia principal, que fue el golpe de Estado de Allende, o el triunfo de Allende como primer candidato de izquierda democrática en América Latina, 3 años después el golpe. Una dictadura que siempre tuvo guión económico, eso es una particularidad. Es una dictadura que aplicó un modelo neoliberal cuando no se conocía ese concepto en casi ninguna parte del mundo. Y los temas que aplicó vuelven a la agenda actual. Allí quedó en la memoria de todo el mundo la privatización de la seguridad social, el sistema
digamos, de ahorro individual, que es un tema central en esta campaña. Casi diría que es el tema, junto con el tema estudiantil, más fuerte de esta novedad que es el Frente Amplio. Entonces, miremos con atención lo que pasa en Chile, porque hay como una especie de imagen de que se anticipa a procesos que luego repercuten en toda América Latina. Entonces, a la salida de la dictadura, es el primer gobierno de centroizquierda en la región. Claro. Recordamos poco eso, pero cuando gana Aylwin, luego Frey, hay un ciclo largo, luego gana Lagos, y ahí empieza una especie de malestar con respecto a la izquierda chilena, a la centroizquierda. Finalmente gana Bachelet con una imagen ya más potente de aplicar un programa de izquierda, y a Bachelet le gana precisamente Piñera. Y algunos decían, bueno, fin del ciclo, y sin embargo luego Bachelet recupera una elección, hace un gobierno más duro, más radical, con más reformas, y hoy está eso en discusión. Y algunos decían, gana en primera vuelta Piñera, y acá vuelve la idea del fin del ciclo. Y sin embargo no está tan claro, porque como decía Jorge al principio, las encuestas se equivocaron y feo. No solamente en relación a lo que no le dieron de porcentaje de votación al Frente Amplio, sino que daban, hasta hace 2 meses decían, gana en primera vuelta Piñera. Después empezaron a bajar un poco, llegaron a anunciar el 45% y hoy tenemos un resultado muy abierto, pero los dilemas están sobre la mesa. Los dilemas para la centroderecha, que tiene que aliarse con una derecha radical que hasta ahora no aparecía tan claro, y un dilema para la centroizquierda, que tiene que hacer una opción muy clara de tratar de atraer a la izquierda radical o a la izquierda, que hoy representa el Frente Amplio, que yo creo es el grupo que tiene más dudas de qué va a ser, porque condiciona en gran medida su futuro. Pero bueno, tenemos aquí un analista con el que podemos compartir estas reflexiones. Sí, de lo primero que hablabas, un apunte nomás, cuando hablabas de Chile como país experimento de las políticas neoliberales. Hace unas pocas semanas recibíamos en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República a un colega alemán, politólogo él, que se especializaba en Rusia, en la política rusa, y contaba algo que también era un hallazgo bien inesperado, que era cómo la liberalización rusa, la perestroika rusa, había tenido una enorme inspiración en la figura de Pinochet, y cómo la figura de Pinochet había sido tremendamente popular para la derecha rusa en los años 90, algo que uno desde acá no podía prever, a veces como la circulación de ideas suele venir del norte al sur, y bueno, pero también a veces pasa que el sur, para bien o para mal, en este caso obviamente para mal, también sirve como fuente de inspiración, pero bueno, eso me quedaba como de lo que venías diciendo. Pero yendo a esta elección, claro, la segunda vuelta está completamente abierta, ¿no? Recién el día de hoy hubo una primera encuesta que empieza a hablar de lo que puede pasar el 17 de diciembre y da un empate técnico, habla de una ventaja de Piñera de 1 punto, 38 a 37, una cosa así que en términos de la encuesta es nada esa ventaja, no es un empate técnico. Pero claro, las encuestas le erraron también porque me parece que el problema fue haber subestimado la cantidad de gente que iba a ir a votar. O sea, si bien en esta elección la participación política fue muy baja, ¿no? Votó un 47%, 46%, lo cual es el peor resultado en términos de participación electoral en la historia de Chile, pero dentro de lo malo que fue, no fue tan malo como se preveía. Se esperaba que fuera aún peor. Y quienes fueron a votar un poco más de lo que se esperaba justamente eran los jóvenes y la gente que claramente tiene una preferencia por la izquierda, y de ahí que se haya subestimado el voto del Frente Amplio, ¿no? Beatriz Sánchez. Sí, pero me parece que, como para empezar el análisis, es fundamental entender que el tema del voto voluntario en los sistemas electorales introduce un sesgo enorme en lo que son los resultados. O sea, en Chile está claro que va a gobernar una minoría mayor. Claro. Sea cual sea el resultado, digamos, el gobierno que surja de esta elección va a tener un desafío enorme, ¿no? Y yo leía a un colega uruguayo que se llama Juan Pablo Luna, que es politólogo uruguayo, que es, sin duda, debe ser el uruguayo que más sabe sobre Chile, porque es profesor allí en la Universidad Católica de Chile, y él escribía que hablaba que hace unos meses atrás que en esta elección quien gane pierde. O sea, quien vaya a ganar en esta elección va a tener por delante un desafío tremendo para gobernar, básicamente por la baja legitimidad. Exacto, claro. La baja representación va a ser también un sistema electoral que se reformó en Chile en el año 2015, que es más proporcional, pero la mayor proporcionalidad también trae aparejada una mayor fragmentación, o sea, es un parlamento mucho más fragmentado que se van a encontrar. Los chilenos salieron de la dictadura con un sistema electoral binominal, que se llamaba, que llevaba prácticamente de manera ineludible a un bipartidismo, ¿no? En Chile gobernaban
o una coalición o la otra, una coalición de centro-izquierda o una de centro-derecha. Ahora eso prácticamente va a ser imposible, o sea, Piñera incluso es un sistema más proporcional, pero tampoco de una proporcionalidad exacta. Piñera votó un 37% y se lleva más o menos el 46% de los escaños, se lleva más de lo que votó, pero va a necesitar gobernar con otros si es que gana, y en el caso de Guillier mucho más, va a necesitar de una gran coalición para poder gobernar y ese es un desafío enorme. Vamos a repasar porque se habla mucho de Piñera, Guillier y Sánchez, que son los que obtuvieron más votos, pero hay otros candidatos que sumando también pueden definir en una elección que es tan ajustada, porque Piñera alcanzó el 36.64% de los votos, Guillier quedó segundo con el 22.70% de los votos, Beatriz Sánchez fue la gran sorpresa con el 20.27% de los votos, y hay una posible alianza con Guillier, la puede ubicar bien, pero Kast obtuvo 7.93%, Goik 5.88% y Enríquez Ominami obtuvo 5.71%, y sumándose estos candidatos en una elección tan ajustada puede ser decisivo. ¿Qué rol pueden jugar las alianzas en esta definición de las elecciones? Ahí, con los datos que estás dando, Maxi, está claro que aparece como más fuerte la coalición de centroizquierda, la suma de los votos de la centroizquierda. Sin embargo, no es tan fácil que eso se agrupe. Claro. Porque en realidad vamos a encontrarnos con que el dilema más grande en esta elección yo creo que lo tiene el Frente Amplio, sí, claro, que va a tener que definir claramente cómo se para y que seguramente no va a conformar completamente a nadie. Si se suma a la coalición que va a proponer Guillier, con la consigna que hoy funciona mucho en Chile de parar a Piñera, parar a la derecha, va a encontrarse con que una parte de su electorado va a verse defraudado, porque la idea de lo nuevo, en gran medida la campaña del Frente Amplio, fue diferenciarse de la nueva mayoría. Agrego que la nueva mayoría también es una organización relativamente joven. La histórica era la Concertación, que claramente termina de desaparecer con esta elección porque es tan mala la votación de la democracia cristiana que aquella época de la Concertación está definitivamente enterrada. No tanto la nueva mayoría, pero le va a costar mucho al Frente Amplio argumentar a su electorado la adhesión a, digamos, la candidatura de Guillier. Ahora, del mismo modo, es muy difícil no votar, no convocar a esa votación. Y entonces ahí lo que va a ser responsable del triunfo de Piñera. Entonces es un dilema enorme en donde van a tener que calcular el corto plazo con el largo plazo. Una agrupación que tiene un año de existencia, con líderes muy jóvenes. La mayoría no se pudo presentar porque no tiene la edad que requiere la Constitución para estar al frente de las candidaturas. Entonces tiene un enorme desafío el Frente Amplio, con un porcentaje altísimo de votos. Entonces, yo diría que ahí está la clave de por qué, en principio, parecería que la suma de los votos de la centroizquierda favorece, es mayoría, pero que no es tan fácil que esa coalición, que básicamente se divide en 4 partes, pueda expresarse electoralmente de una manera tan clara. Agregando siempre que lo que dicen los dirigentes no necesariamente es lo que hace la gente. Yo iba a ir a eso, ¿no? Digamos, y justamente en un partido o en un movimiento que surge como una coalición de partidos y de movimientos y de organizaciones y con una impronta muy ciudadana, tal vez para que la teleaudiencia tenga una referencia más clara, más parecido a Podemos en España, con ese tipo de lógica. A mí no me da la sensación que el votante del Frente Amplio chileno vaya a ser un votante disciplinado, que salga a hacer lo que los líderes del partido mandaten. No creo ni siquiera que llegue a haber un mandato. Está claro que Beatriz Sánchez, la candidata del Frente Amplio, tiene una simpatía por Guillier. También es curioso que ellos incluso fueron colegas de trabajo anteriormente, que es claro que ella va a llamar a votar por Guillier, pero bueno, probablemente los líderes estudiantiles también, ¿no? Digamos, Giorgio Jackson y Boric, que son los líderes que surgieron en el 2011, junto con Camila Vallejo, que Camila sí quedó integrando el gobierno, la nueva mayoría, por parte del Partido Comunista. Estos otros jóvenes se fueron con el Frente Amplio, pero es probable que ellos terminen acompañando la candidatura de Guillier para evitar el retorno de la derecha. Recordemos que el momento más álgido de la lucha estudiantil en Chile en el 2011 fue durante el gobierno de Piñera. Obviamente como es enemigo declarado, digamos, del movimiento estudiantil. Entonces es probable que ellos apoyen, pero no me da la impresión que sea fácil hacer que este 22% salga de su casa a votar por Guillier en la segunda vuelta, sobre todo nuevamente con una regla de voto voluntario, ¿no? Cuando la participación no es obligatoria. Y para Guillier, también volviendo un poco a lo que fue la campaña electoral en Chile, yo creo que el candidato de la centroizquierda
padeció una campaña tremendamente incómoda, ¿no? Porque la apuesta del Partido Socialista y del Partido por la Democracia y del Partido Radical, que eran los tres partidos que junto con la Democracia Cristiana conformaron históricamente la Concertación, la apuesta finalmente fue por ir con un candidato independiente, un outsider, una renovación, como suponía Guillier, un tipo que venía de los medios de comunicación, que obviamente su capacidad para conectar con la gente era su potencial, y bueno, no permitieron la competencia interna, incluso dejando afuera al propio Ricardo Lagos, digamos que ni más ni menos que no dejaron competir a Ricardo Lagos en una interna, pero esa apuesta termina quedando un poco desdibujada, porque Guillier, al surgirle una competencia por izquierda, digamos que tuvo que terminar haciendo campaña con el programa de la nueva mayoría, que era defender los logros del gobierno de Bachelet. Entonces, un tipo que era un outsider, que venía como a hacer una cara fresca, etcétera, claro, lo encorsetaron por izquierda, la Democracia Cristiana también corre sola, entonces lo encorseta por el centro, y él termina siendo el candidato del oficialismo, ni más ni menos, cuando no, y probablemente no era el discurso con el cual él se sentía más cómodo. Entonces me parece que Guillier no hizo una gran campaña, le costó bastante hacer pie en la campaña, ¿no? Vamos a escuchar lo que decían los candidatos cuando se conocieron los resultados de las elecciones, ¿le parece? Perfecto. En 4 semanas más, los chilenos vamos a tener que optar entre el cambio y la continuidad, entre la unidad o la división, entre el diálogo o la retroexcavadora, entre el futuro y el pasado, entre el progreso y el estancamiento, entre ponerle patines a todos nuestros ciudadanos o quitarle los patines a muchos de nuestros jóvenes. Hoy ha quedado claro ante el país que el progresismo, que los chilenas y chilenos que quieren cambios, que quieren derecho a la educación y a la salud, que quieren un sistema de previsión decente, que quieren seguridad basada en las propias organizaciones de base, que quieren un Chile que integra y que no discrimina, que cree en los principios de solidaridad y lealtad, somos más y por lo tanto ganaremos en diciembre. Chile está cambiando, Chile quiere un cambio. Ellos no lo están leyendo, nosotros en el Frente Amplio ya lo leímos. Que les quede clarito. Bueno, ahí veíamos a Piñera, a Guillier y también a Beatriz Sánchez hablando después de las elecciones y hablando, Beatriz Sánchez, del cambio, ¿no? de esta propuesta. Bueno, de cambio hablan todos, ¿no? Como decía Mauro, le cuesta más a Guillier porque quedó muy asociado al oficialismo, pero es poco creíble lo del cambio de Piñera. Primero porque él fue ya presidente y segundo que va a tener que hacer una alianza con la ultraderecha chilena que, entre otras cosas, defiende absolutamente la época de Pinochet. Entonces, está difícil. Es una acá mochila pesada llevar los votos del Cast. Mauro lo decía, ¿no? El escenario chileno se complicó muchísimo. Va a ser un gobierno muy difícil, el que sea, y no queda claro que tenga condiciones de gobernabilidad. Lo de Piñera es muy complicado porque él además creía realmente que iba a tener una votación mayor. Tengo un dato histórico, en el 2009 él gana en primera vuelta, mejor dicho, tiene en primera vuelta 44% de los votos y después le gana a Frey y le gana a Frey, un candidato que nadie quería. No era un tipo popular. Era como la vuelta a la democracia cristiana después de un gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, la tiene complicada. Yo diría que esta es una elección increíblemente reñida. Vamos a estar hasta el 17 de diciembre mirando cada detalle para ver cuáles pueden ser los escenarios. Ahora, yo les planteo un panorama. El tema de que la elección no sea obligatoria puede haber llevado a que mucha gente que está conforme no vaya a votar y que los que están disconformes con esa intención de cambiar el gobierno salgan a votar. Pero que ahora, en la segunda vuelta, pueda aparecer un electorado que no se presentó en la primera vuelta y que, pensando de que puede ser Piñera el que vuelve, salen a apoyar a Guillier para frenar a Piñera. O sea, ¿cuánto se puede predecir en una elección que no es obligatoria? Eso que vos decís, Maxi, es razonable. También es razonable pensar que mucha gente pensaba que Piñera ganaba y por lo tanto votantes de Piñera también se hayan quedado en su casa y no hayan ido a votar. Igualmente yo no lo creo porque en todo caso la derecha votó lo mismo que votó en 2009 porque votó Piñera al 37 y el candidato de ultraderecha Cast sacó los votos esos que le faltaban para llegar a la cifra que vos nombrabas. Entonces digamos que la derecha votó y bueno, y uno puede
si vas un poco como a la teoría del voto, a la teoría electoral, se sabe que los votantes más conservadores, los votantes que en general también tienen mayor edad, etcétera, son los que más suelen ir a votar, incluso en votaciones cuando el voto no es obligatorio. Eso pasa en Estados Unidos, pasa en Inglaterra y probablemente también sea el caso en Chile, si bien no lo sé en profundidad, pero es una buena hipótesis que los candidatos más conservadores suelen votar igual. Me parece que este problema del voto no obligatorio introduce un sesgo que claramente perjudica a los sectores populares. Eso sí está estudiado a nivel internacional, que los sistemas que no tienen voto obligatorio hacen que muchas veces los partidos se despreocupen por tener una mayor penetración en los territorios más populares, se despreocupen por las clases más bajas, porque se sabe que esa gente suele tener mayores dificultades para ir a votar cuando el voto no es obligatorio. Se sabe que son votantes, bueno, generalmente con menor nivel educativo, menos informados y que tienen mayores costos para ir a votar, que tienen que cuidar niños, niñas, tienen que trasladarse a un centro de votación, etc. Entonces, es difícil prever qué va a pasar. Yo creo igualmente que puede, sí, es razonable que mucha gente que se haya quedado en la casa diga, bueno, ante una expectativa de que se puede detener, de que se puede frenar un eventual triunfo de Piñera, apueste por salir de la casa e ir a votar, pero bueno, me parece que tampoco va a ser tan determinante lo que digan los líderes. A mí me parece que en este caso, bueno, Beatriz Sánchez va a apoyar a Guillier, el alcalde de Valparaíso, que es Sharp de apellido, que forma parte también del Frente Amplio, ya dijo de manera bastante clara que un triunfo de Piñera sería negativo para los chilenos, etcétera. Probablemente los líderes estudiantiles también, pero hay un tema que el Frente Amplio no tiene un liderazgo político claro, ¿no? Digo, Beatriz Sánchez es la candidata del Frente Amplio, pero no es la líder de un partido, sino que es un movimiento en el cual, bueno, tampoco hay un mecanismo institucional para dirimir este tema. Bueno, pues si fuera el caso del Frente Amplio uruguayo, bueno, se reuniría la mesa política del Frente Amplio, se llamaría un plenario nacional del Frente Amplio y se determinaría por sí o por no. En el caso del Frente Amplio, como que tampoco están los resortes institucionales para hacer esto. Entonces, bueno, hay negociaciones, hay alguna asamblea ciudadana, todo bastante difícil como, bueno, no queda muy claro. Y hoy lo vi a Guillier más temprano, que hizo claramente un llamado a los frente amplistas a que fueran a votar, pero bueno, tal vez el tono tampoco era el mejor, ¿no? También como cargándoles la mochila de decir, bueno, de la mochila de exactamente, el retroceso, el riesgo de retroceso está en vuestras manos, etcétera. No sé si será la manera más simpática de abordar esos votantes tan orejanos, ¿no? Como parecen ser estos del Frente Amplio. Bueno, hasta ahora veníamos hablando de quién va a ser, quién puede llegar a ser el futuro presidente de Chile, pero si les parece vamos a repasar también la presidenta que está dejando el cargo, Michelle Bachelet, que tuvo un segundo mandato marcado por muchas reformas y acá tenemos un resumen de algunas de ellas. El segundo mandato de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se caracterizó por una serie de reformas con las que el gobierno intentó modernizar el país. A pesar de esto, Bachelet no finaliza su mandato con una alta popularidad. Cuando en 2010 dejó el gobierno, tras el primer mandato, sus índices de popularidad estaban por encima de 80%. En 2016, esos índices se desplomaron hasta casi 15%. Su segundo gobierno se vio afectado por un escándalo de corrupción que envolvió a su hijo y a su nuera, lo que llevó a que la presidenta, que fue elegida con 62% de los votos, perdiera gran parte de su caudal de popularidad en el año 2015. Reforma laboral, tributaria y de educación, que pretende esta última llevar la gratuidad a los estudios universitarios al menos para 70% de los alumnos con bajos recursos para el próximo año, son las principales reformas de Michelle Bachelet. Además, envió al Parlamento un proyecto de reforma del sistema de pensiones heredado de la dictadura que dejó descontentos a casi todos. Bachelet convirtió a Chile en un modelo del uso de energías limpias, en particular las no convencionales como solar y eólica, que está abaratando considerablemente la factura del consumidor. También cambió el sistema electoral, la financiación de los partidos, la regulación financiera y la administración de empresas. Michelle Bachelet quiso efectuar un cambio social y logró aprobar, no sin dificultades, el aborto terapéutico, permitió la unión de hecho de parejas del mismo sexo y en trámite está una ley del matrimonio igualitario.
Bueno, estos son algunas de las marcas que quedaron de este segundo mandato de Michelle Bachelet. Muchísimas reformas y el escándalo de su hijo. ¿Y cuánto le pesó a Bachelet el escándalo de su hijo, Álvaro? Mucho, mucho, porque incluso llevó a una reforma del sistema político que está vinculada también al tema de la relación entre el dinero y la política, y ella pagó un precio muy alto. También pagó un precio, y esto explica también el discurso del Frente Amplio, por haber hecho reformas tibias, reformas que además vienen pendientes desde la reapertura democrática. Entonces, a uno le sorprende un poco, ¿no? Desde la lógica uruguaya, y ya que se usa tanto la referencia uruguaya, yo creo que hoy en Chile se habla muchísimo de Uruguay. El Frente Amplio no usa de referencia a Podemos, aunque se parece, usa de referencia al Frente Amplio de Uruguay. Y habla mucho de las reformas uruguayas. Entonces, la reforma laboral uruguaya, la reforma fiscal, todo el tema de la educación gratuita, laica, obligatoria, o sea, son todas referencias, el sistema mixto que tiene Uruguay en previsión social. Es decir, hay una idea de acercarse más al paradigma, a las políticas uruguayas que a lo que han hecho en Chile. Termina igual Bachelet diciendo, tan mal no lo habré hecho si electoralmente termina habiendo un voto mayoritario hacia la centroizquierda. Claro. Incluso el discurso del Frente Amplio no es muy diferente. Lo que dice es que hay que profundizar esa reforma. Quizás es más diferente en cuanto al sistema político, pero en cuanto a la agenda programática no se diferencia mucho de lo que ha intentado hacer este segundo gobierno de Michelle Bachelet, solo que dice que hay que concretarlo y que al final tienen que ser reformas profundas y no solamente anuncios. Sí, sobre Bachelet un par de apuntes finales también. Sí. En algún sentido también recuerda lo de la popularidad de Bachelet en parte de lo que sucede o puede haber sucedido con Mujica en Uruguay, ¿no? Un líder que a nivel internacional tiene una popularidad enorme, que en el mundo llena cualquier conferencia en cualquier universidad y recibe premios y galardones, etc. Michelle Bachelet es una mujer súper respetada a nivel internacional, fue directora de ONU Mujeres y es uno de los nombres fuertes para ser la primera secretaria general de Naciones Unidas, la primera mujer secretaria de Naciones Unidas. Y eso no se condice a nivel doméstico con la popularidad en Chile. Profeta en su tierra. Eso suele pasar. Y también me parece que hay un factor de género que es insoslayable, que es decir, todo el tema que a Bachelet le cargaron con su hijo y su nuera, uno le entra al interrogante si a un presidente hombre le hubiera sucedido que le cargaran, digamos, el fardo de lo que haya hecho un hijo. En Chile corría mucho ese discurso de, que fue una mala madre por haber criado un hijo corrupto, y eso es algo que le pesa por ser mujer. Sociedad muy conservadora. Sin duda. Pero bueno, sin duda que la agenda de reformas uno la repasa y ha sido muy importante. Más allá de lo que haya podido concretar o de lo tibias o no de las reformas, es una agenda reformista muy pesada la que llevó adelante Bachelet y no es tan poco el éxito que tuvo, ¿no? El tema del aborto por 3 causales sin duda fue un cambio increíble, ¿no? Bien. Si se animan el 17 de diciembre, ¿Piñera o Guilier, Álvaro? Bueno, es difícil opinar sin una cierta sensación de lo que uno quisiera. Yo creo que se define el miércoles cuando el Frente Amplio diga lo que va a hacer, aunque coincido con Mauro que eso no necesariamente se refleja en la gente, pero tiendo a pensar que va a ser muy difícil para la coalición de izquierda hacer que todos los votos confluyan y tengo la impresión de que el clima que hay en la región va a favorecer a Piñera para volver a ser presidente de Chile. Mauro. Sí, yo te pido disculpas, pero en tiempo en que los politólogos estamos siendo tan cuestionados por el tema de encuestas, yo me voy a excusar de no hacer futurología porque realmente las encuestas no dan elementos para decir. Sí, me parece que la izquierda tiene la oportunidad de detener el triunfo de Piñera de una forma que no se veía antes de la primera vuelta y puede ser que parte de la sociedad chilena empatice con esa chance de detener un nuevo triunfo de Piñera. Mauro Casas, muchas gracias por estar en 7.000 millones. Álvaro, vos te quedás porque ahora en el siguiente bloque con Jorge van a estar hablando de las reformas laborales y vamos a comenzar el segundo bloque escuchando hablar al presidente de Brasil, Michel Temer. Vamos a una pausa y ya volvemos. Da proposta é uma vitória do Brasil na luta contra o desemprego e na construção de um país mais competitivo. Eu penso que nós aprovamos uma das reformas mais ambiciosas dos últimos 30 anos. Aliás, desde a Constituição de 88, eu fui constituinte, o país aguardava uma nova legislação trabalhista. E é com muita satisfação que eu digo, tive a coragem de propor essa mudança fundamental para o país,
portanto, para todos os brasileiros. Vocês sabem que nela eu me empenhei desde o início do meu mandato. Seu sentido pode ser resumido em uma forma singelíssima. Nenhum direito a menos, muitos empregos a mais. A nova legislação, como saberão ao lerem, criará novas relações trabalhistas, adequadas à realidade atual, e preparará o nosso mercado de trabalho às demandas do presente e exigências do futuro. A partir de agora, pelo menos é o que está na reforma, o garçom que trabalha nos finais de semana terá direitos assegurados pela lei. O jovem que usa seu computador para trabalhar em casa terá direitos garantidos. A mãe, que só pode trabalhar meio expediente e precisa completar a renda familiar, poderá exercer suas funções por meio período, e todos com carteira assinada. A modernização trabalhista, portanto, é a via rápida para novos empregos. El mundo del trabajo en Brasil, nuevos empleos, eso es lo que decía el presidente Michel Temer, momentos después que se aprobara esta reforma que está siendo muy cuestionada. Habla de competitividad también y estamos junto a Álvaro Padrón nuevamente para analizar este tema y también junto al profesor Hugo Barreto Ghioni, quien nos acompaña para dialogar sobre esta reforma y también, por ejemplo, lo que se viene en Argentina. Álvaro, un concepto general te pido respecto a esta presentación que hacía Temer, a la posibilidad de generar más trabajo, más competitividad, un discurso que se está repitiendo en varias partes de América. Sí, es el argumento central que se utiliza, que no es nuevo, ¿no? Siempre se ha hablado con esos argumentos para hacer reformas que no se animan a decir en realidad el impacto que van a tener. Entonces utilizan la excusa de la competitividad, la excusa del empleo, cuando en realidad lo que tienen que decir es que están flexibilizando los derechos y que lo que están haciendo es facilitando las cosas para que haya contrataciones más precarias, en fin. Él elude toda esa discusión y concentra el foco en hablar del aumento del empleo, cosa que tampoco está aprobado, y sobre todo de algo que sí está aprobado, que es que intentan que el país sea más competitivo bajando los costos laborales. Entonces, lo importante aquí es mirar, y vamos a aprovechar mucho a Hugo en eso, si estamos frente a un caso aislado en Brasil o esto es una corriente que empieza a aparecer no solo en América Latina, aunque estemos focalizándolo en este caso, ¿no? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a partir de ahora a escuchar mucho de reformas laborales que no necesariamente están mal, o sea, no hay que quedarse con la idea de que una reforma laboral, acabamos de hablar del caso chileno y la reforma laboral en Chile pretendió aumentar derechos y no restringirlos. Se trata de pensar y de mirar cuál es el signo de esa reforma. Bueno, ¿y qué podemos, agradecemos su presencia aquí en 7.000 millones, y qué podemos decir respecto a las características centrales que puede tener esta reforma que se aprobó en Brasil, básicamente desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores y como tú nos anticipabas también respecto al de los gremios, los sindicatos? Sí, buenas noches. Esa es una forma, diríamos, muy didáctica de enseñar y de explicar en qué consiste una reforma laboral. Es decir, cómo afecta los derechos de las personas que trabajan en la relación individual de trabajo y cómo afecta luego la regulación de las relaciones macro, de las relaciones entre las organizaciones sindicales y los empleadores. Quiero retomar brevemente lo que decía Álvaro acerca de la justificación de la reforma y el discurso, el fragmento del discurso que ustedes colocaban de Temer. Evidentemente que hay un tema vinculado a la competitividad de las empresas, a la flexibilización del empleo para favorecer el aumento de los empleos, ¿verdad? Y todo ello a través de un mayor otorgamiento o reconocimiento de los poderes del empleador, tanto en las relaciones individuales como en las relaciones colectivas. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno mira la historia de lo que es la protección social y el derecho del trabajo en las relaciones capitalistas de producción, puede encararlo, puede pensarlo a partir de que todo no es otra cosa que una larga serie de limitaciones al poder del empleador.
todo el derecho del trabajo, toda la protección social consiste en las relaciones capitalistas de producción en una limitación del poder del contratante más fuerte, en una relación desigual, ¿verdad? Entonces, el cambio de regulación desde una protección del contratante más débil hacia una pretendida igualación de esos sujetos es un cambio fundamental, es un cambio de raíz, es un cambio muy radical, muy importante. En el caso brasilero es el más notorio de todas las reformas últimas que hemos visto en América Latina y en Europa. Es el cambio que modifica, diríamos, los fundamentos mismos de lo que ha sido la regulación del trabajo, o la regulación del mercado de trabajo, como dice también Temer en una idea también de mercantilizar los vínculos laborales, ¿no? Entonces allí estamos en una reforma, en el caso de Brasil, que yo nítidamente la singularizo respecto del resto de las reformas. Sin ir más lejos, el proyecto argentino en ese sentido es bastante también distinto. Justamente, ¿cuáles son las características centrales en Brasil que la hacen que sea tan dura? Es dura porque yo creo que abandona o tiende a abandonar la protección del contratante más débil, la protección del trabajador, porque concibe que la relación de trabajo entre el trabajador y el empleador es una relación entre iguales. Y por lo tanto, y por ejemplo, el trabajador va a poder laborar más de 8 horas, hasta 12, por ejemplo, mediante un simple acuerdo individual con su empleador. O va a poder trabajar de manera intermitente, no trabajar a diario, sino trabajar a convocatoria, también a través de un simple acuerdo individual con el empleador. Entonces hay ciertas protecciones tradicionales, asentadas, necesarias, agregaría yo, que se ven fuertemente alteradas en la reforma brasilera. Uno se pregunta cuál es el origen de todas estas decisiones en un gobierno que a todas luces tiene muy poca legitimidad o que la adquirió, digamos, a los golpes, se podría decir, tras la salida de la presidenta Dilma Rousseff, y que además es un gobierno que tiene claro que el año que viene hay elecciones. ¿Qué es todo esto, Álvaro? No, lo primero que hay que decir para hacer una comparación con otro periodo de Brasil, que esto no se animó a hacerlo ni la dictadura brasilera. Claro. Y esta legislación no es una legislación que venga del gobierno de izquierda del PT, o sea, es histórica porque tiene que ver con lo que decía Hugo, que es el concepto del derecho del trabajo. El derecho que protege a una parte débil en la relación laboral. Entonces, es un cambio paradigmático, es un cambio muy negativo, muy conservador, y tiene que ver con una lógica que en Brasil se está claramente enfatizando los intereses económicos frente a cualquier otro interés. Y lo está haciendo un gobierno que ya está dispuesto a perder cualquier tipo de credibilidad política. Hay quien dice que nunca se podría hacer una reforma así, esta y otras, porque también van por la seguridad social, por las políticas sociales, basado en un programa electoral. O sea, nadie se animaría a ofrecer este tipo de programa electoral a la gente, y esta es la razón por la cual, entre otras cosas, Michel Temer tiene el 3% de popularidad. Entonces, están quemando todas las naves, ¿no? Es un asunto muy serio que cuestiona fuertemente la democracia, y claro, después aparecen los argumentos estos que intentan vestir una iniciativa que a todas luces va a generar un choque enorme en la opinión pública y en la población. Entonces, se trata de poner a Brasil de vuelta en una situación privilegiada en términos de competitividad internacional. Por eso también hay que observarla con mucho cuidado, porque esto no va a quedar aislado. Inmediatamente van a aparecer los reflejos en la región, porque sobre todo a nivel empresarial se va a empezar a decir no vamos a poder competir con Brasil en relación a los costos laborales. En Brasil también se usa ese argumento en relación a China, cosa que además ya no es verdad, porque los costos laborales en China ya no son los que eran hace 20 años, entonces es un argumento penoso desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista político, creer que Brasil va a ser competitivo en el mundo por tener costos laborales bajos, por hacer de las relaciones laborales una vergüenza, porque lo que están haciendo es eso. Y repito, no es un problema ni siquiera desde el punto de vista ideológico. Esto no se animó a hacerlo nadie en los últimos 50 años de la historia de Brasil. Muy bien. ¿Hubo algún rebote por aquí, por Uruguay, queriendo acompañar este movimiento? ¿Qué se puede esperar y qué diferencias se pueden ver entre el modelo brasileño y el modelo uruguayo, ¿no?
Las diferencias son abismales, porque, como decía Álvaro, el modelo brasilero nace de una época, diríamos, corporativa, desde el punto de vista político y social, y la consolidación de leyes de trabajo, o sea, lo que llamaríamos el Código de Trabajo de Brasil responde a esa lógica. O sea que es un modelo que en algunos de sus sesgos ha sido también cuestionado por la propia Organización Internacional del Trabajo en lo que hace, por ejemplo, a la organización sindical. Pero si quieren eso lo dejamos en suspenso para luego. En relación al modelo uruguayo es radicalmente distinto porque Uruguay no tiene una legislación tan profusa como la brasilera en materia de derecho individual de trabajo, tampoco y menos aún en materia de derecho colectivo, y por lo tanto es un derecho desde en sí mismo mucho más flexible que el brasilero. Por lo tanto, una reforma del tipo como la que se pretende implementar en Brasil suena muy traspolada a Uruguay de forma muy dificultosa. Yo creo que ninguno, salvo algún exabrupto, diríamos, que apareció por allí, pero en los operadores políticos llamativamente no apareció nadie que se embanderara directamente con la reforma brasilera. Claro, sí se aprovechó, diríamos, para pasar algunos mensajes acerca de ciertos aspectos de la legislación uruguaya que los sectores empleadores o los sectores, diríamos, de la oposición al gobierno frente amplista ven como necesarios. Por ejemplo, en materia de tiempo de trabajo. Se sostiene que la legislación uruguaya es muy rígida en materia de tiempo de trabajo y que se necesitaría una regulación más flexible, que diera posibilidad a una ordenación distinta del tiempo de trabajo, no 8 horas todos los días, sino un día 10, 12, otro día 6, o sea, una ordenación distinta del tiempo de trabajo, computando de manera distinta también la limitación del tiempo. En lugar de ser la limitación del tiempo, diríamos, por jornada, hacerlo por semana, por mes, o semestralmente, o aún anualmente. No sé si me explico. Sí, está claro. Y sobre la relación con los sindicatos, grandes cambios allí también. Grandes cambios, sí. De un lado se suprime el aporte obligatorio a los sindicatos, que era una medida que había sido cuestionada por la Organización Internacional del Trabajo, pero diríamos que esa es la única ventana liberalizadora en el buen sentido que tiene la reforma. En el resto de la reforma, también en los aspectos de las relaciones entre sindicatos y empleadores, es una reforma absolutamente liberalizante en el peor sentido de lo que podamos decirlo. O sea que es una reforma que permite que a través de un convenio colectivo puedan desconocerse mínimos establecidos por ley. O sea, el convenio colectivo puede alterar, puede modificar, diríamos, con menor beneficio los estándares o las condiciones de trabajo de los asalariados. O sea, se le da esa apertura a la negociación colectiva. La negociación colectiva puede, diríamos, vulnerar los mínimos establecidos por la ley. Muy bien, está claro entonces lo que está pasando en Brasil con este gobierno tan extraño que tenemos de Michel Temer, que ha hecho propuestas realmente, algunas de ellas escandalosas, y que además ha tenido rebotes a nivel político cuando desde Uruguay se le llamó la atención respecto a estos temas. Evidentemente aparecieron medidas que parecían como tomadas como represalia por los comentarios. Álvaro, Argentina también está enmarcada en una pequeña reforma. Hay una orientación externa que está llevando, porque hay dos palabras que escuchamos habitualmente: reforma previsional, reforma de trabajo, como que hay un empuje de cierto tipo de corrientes nuevamente. Sí, y también en el norte, está en Francia, está en Grecia. Macron, sí. Yo por eso quería reflexionar junto con Hugo esta cuestión del carácter un poco más internacional, ¿no? Si bien cada país tiene sus matices y efectivamente la reforma en Argentina no parece tener esa radicalidad que tiene en Brasil, pero a mí me interesaría una reflexión, Hugo, sobre la combinación de dos argumentos, ¿no? Uno es esto de la competitividad y de la necesidad de bajar el costo país, que aparece recurrentemente, y la otra es el argumento de la incorporación de nuevas tecnologías. Parece como que se suman, algo que además seguramente te vamos a invitar a un programa en el futuro cuando hablemos de lo que está pasando con el trabajo, con el futuro del trabajo y con el trabajo del futuro. Pero la combinación de estos argumentos parecen favorecer esta idea reformista de que hay que adaptar
el mundo del trabajo a esas condiciones. El de la competitividad parece un argumento pobre, ya reiterativo. Este otro es más nuevo, ¿no? Y entonces la idea de la flexibilidad se cruza con un argumento que empieza a tener para mucha gente una cierta racionalidad. Entonces, de ahí que yo ubico esto como una corriente un poco más allá de casos puntuales, ¿no? Parece haber una ofensiva de meterse en el mundo del trabajo planteando el cambio de algunos aspectos que siempre fueron como pilares de la concepción del derecho del trabajo. Sí, sobre eso dos cuestiones me interesaba compartir con ustedes. Por un lado, estrictamente no es nueva la aplicación de tecnologías al mundo del trabajo. O sea que la ciencia y en particular la tecnología siempre fue aplicada para mejorar la competitividad, para mejorar los sistemas productivos, tanto en lo que hace a lo que llamaban las tecnologías duras en equipos, como las tecnologías en gestión, en organización del trabajo, ¿no? El taylorismo no fue otra cosa que la aplicación rígida, diríamos, de concepciones tecnológicas a la organización del trabajo. O sea que no hay nada nuevo, al menos desde ese punto de vista. Por lo tanto, hay que morigerar un poquito esa idea de que la tecnología arrasa con todo y que hay que cambiar todo, porque hay cuestiones que permanecen. Por ejemplo, permanece nada más y nada menos, y disculpen que vuelva a insistir sobre el punto, permanece una relación desigual en la relación de trabajo. Tanto da con la aplicación de tecnología o sin aplicación de tecnología, la relación es desigual en lo que hace al trabajador, al asalariado individualmente considerado y al empleador. Estas reformas laborales, la Argentina también en ese punto es importante, estas reformas laborales lo que hacen es profundizar un modelo de trabajador crecientemente autonomizado. O sea, un trabajador que va perdiendo perfiles del trabajador asalariado que merece protección para ir hacia un trabajador que en virtud de gozar de mayor autonomía en su trabajo necesita menos de la protección social y laboral. En Uruguay eso es una falacia. Llamábamos unipersonales. Claro, es una especie, si me permiten la expresión, de resurrección de las unipersonales, ¿no? Tanto se da eso en Argentina, en el proyecto argentino hay diríamos, una promoción de ese tipo de trabajos, se extrae la figura del trabajador autónomo, especializado de lo que era la protección de la ley de contrato de trabajo argentina para ser regulado por la ley del derecho común, por la ley de la oferta y la demanda, por el derecho civil, y en el caso brasilero también es muy claro. O sea que hay una opción muy marcada en este punto y una coincidencia en estos procesos de reforma y en otros históricos que hemos conocido, sin ir más lejos. Álvaro menciona la Ley Uruguaya de Seguridad Social, la de 1995, que contenía ese engendro, diríamos, de las empresas unipersonales, que fue derogado en el Uruguay, pero bueno, hay en la región un rebrote, una resurrección, me gusta decirle, de este tipo de contratación que queda totalmente al margen de la protección social. Se toma a ese asalariado como si fuera un trabajador autónomo y que está en una condición de similitud, de igualdad con el empleador. Muy bien. Seguramente, como decías Álvaro, va a haber otra oportunidad para abordar específicamente lo que está pasando en el mundo del trabajo, más allá de estas reformas en Brasil, en Argentina. Profesor Hugo Barreto Ghione de la Universidad de la República, profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Televisión Nacional de Uruguay. Vamos a la pausa, gracias Álvaro, a ti también, y ya venimos con el tercer bloque de 7.000 millones. Tercer y último bloque de 7.000 millones. Vamos a conocer ahora una historia distinta, algo diferente. Vamos a dejar la política de lado y vamos a ver la historia de un canadiense de 60 años que en abril salió desde Noruega hacia Atenas en kayak y llegó la semana pasada llegó con un mensaje de paz. A ver.
canadiense de 60 años llegó al puerto de El Pireo, en Grecia, después de haber viajado en kayak solo desde Oslo, Noruega, para promover una campaña que recompensa los actos de paz, amabilidad y humanidad. Mark Furman, un aficionado al kayak de Vancouver, que ahora vive en Noruega, navegó durante 183 días por mares, ríos y canales de 15 países europeos en un viaje de 5.400 kilómetros que comenzó en abril. Como fundador del proyecto humanitario Premio Peace, Furman encontró héroes silenciosos en varias ciudades, ciudadanos que llevaron a cabo actos de bondad hacia otros con su comunidad. Los encontró en las escuelas y organizaciones locales y repartió un premio en efectivo proporcionado por él mismo y por donantes privados. Furman, quien perdió a su esposa por cáncer hace 6 años, dijo que sentía que la sociedad había perdido su sentido de familia y que quería enviar un mensaje de que pequeños actos de amabilidad pueden ser de gran ayuda. El padre de 3 hijos adultos, que dijo ahora es 15 kilos más ligero que cuando comenzó, afirmó que pasó por muchos peligros, incluyendo la lucha contra los fuertes vientos y las olas. En un momento fue llevado al hospital después de sufrir hipotermia cuando su kayak se volcó y tuvo que ser rescatado por la Guardia Costera sueca. A veces, dijo, necesitaba ayuda para continuar y hubo pausas en el camino. La mayor parte del tiempo dormía solo en una carpa, a menos que los locales lo recibieran en sus casas o incluso barcos. Luchó con la soledad y dijo que pensaba en renunciar todos los días. Furman viajó a países como Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Albania, Croacia, Bélgica y Holanda. Eligió Atenas para finalizar su viaje en reconocimiento a los esfuerzos de Grecia para ayudar a decenas de miles de migrantes. 2 mensajes. Sí, vamos a tener uno de cada tema. Por ejemplo, este que dice: por desgracia creo que ganará Piñera. Saludos desde Colonia del Sacramento y felicitaciones por el programa. Después dice, sin duda, el mejor de toda la TV uruguaya. Muchas gracias a la gente de Colonia del Sacramento. Y otro mensaje sobre el otro tema que dice: esta reforma brasileña es muy cruel para los trabajadores. El gobierno de Temer es uno de los más ilegítimos que hay, pero algunos medios de comunicación ni lo resaltan. Saludos de Bruno de Villa Española. Muchísimos mensajes que nos han llegado al teléfono de 7.000 millones, 092-1040-74. Muy bien, nos vamos a ir homenajeando a alguien que hoy estaría cumpliendo 75 años. Sí. El gran guitarrista del rock, el más destacado, el número 1, Jimi Hendrix. Nos vamos con él. Que pasen muy bien. Hasta luego.